Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos de alabanza y adoración, Señor, que es para entregártelo a ti, Señor. No es un tiempo de nosotros escuchar música, Dios, no es un tiempo de solo alegría para nosotros, aunque sí trae alegría a nuestras almas, Dios, pero lo más importante es que te entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Te damos la bienvenida, Dios, y nos presentamos delante de ti por medio de la sangre de Cristo, Señor, para que seamos aceptos delante de tu presencia, bendito Dios. Gracias, Señor. Te pedimos que pongas la palabra en mi boca, Señor, y que sea recibida para el bien de nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces, habiendo dado esa pequeña introducción que les comentó la pastora y que yo también les digo, les pido una disculpa de pronto a los que estén repitiendo el día de hoy, pero vamos a tratar que hoy ya, mejor dicho, hoy sí no lo aprendemos el mensaje, los que les toque repetir. El Señor me ponía una palabra especial que es para este tiempo, para el tiempo que estamos viviendo. Y vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Ya tenemos en la pantalla la proyección para los que de pronto no hayan traído Biblia. Cerca de su puesto hay alguna Biblia ilustrada, la puede tomar, puede usarla durante el servicio. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Amén. Entonces, este pasaje nos deja ver un tiempo en el que el Señor Jesús fue llevado al desierto. ¿Sí? Dice que fue llevado por el Espíritu Santo, es decir, y dice que fue llevado para ser tentado por Satanás. De aquí vamos a sacar algo muy importante para nosotros, lo cual lo vamos a confirmar en el libro de Lucas capítulo 4, podemos ir ahí, Lucas 4, versículos 1 al 13. Este pasaje de la palabra nos habla del mismo episodio, Lucas 4 del 1 al 13, pero nos lo extiende un poco más y nos muestra más lo que sucedió, con más detalles. Vamos a leerlo y con eso podemos estudiarlo un poco aquí en este momento. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Amén. Estos dos pasajes, que también lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, pero no lo vamos a leer porque es el mismo texto y en realidad nos lo muestra lo mismo, pero tiene un poquito menos de detalle. Entonces, aquí nos está mostrando la palabra de Dios algo muy, muy importante. Y les comentaba ayer en la reunión que un método de estudio muy práctico para la palabra de Dios, cuando usted quiera entender la palabra de Dios, estudiarla y aprender la verdad que hay ahí escrita,
hay que hacerse unas preguntas básicas, y yo creo que esto sirve para aprender cualquier tema. De pronto aquí los profes que hay, los maestros, entienden algo más del tema, y es que uno debe preguntarse siempre el sitio donde sucedieron las cosas, el tiempo en que sucedieron, el sujeto, a quién le sucedieron o de quién se está hablando, el por qué sucedieron y cómo sucedieron. Entonces normalmente uno escucha qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿cierto? Son como unas preguntas básicas para uno entender algún tema en específico, y esas preguntas las podemos aplicar perfectamente a la palabra de Dios. A veces vamos a un pasaje de la palabra y leemos lo que dice ahí, como el que acabamos de leer, el pasaje que nos muestra la tentación que pasó Jesús en el desierto, y de pronto lo leemos a la ligera y alguna cosita se nos quedó que el Señor estuvo en un ayuno de 40 días y fue tentado, y hasta ahí. Pero si nos hacemos estas preguntas vamos a entender un poco más. Entonces la primera pregunta que vamos a hacer es una pregunta temporal. ¿Cuándo sucedió esto? Dice la palabra que sucedió a puertas de iniciar el ministerio de Jesús. Esto sucedió después de que Él salió del Jordán, decía el texto que leímos. Él salió del Jordán luego de ser bautizado. Él fue bautizado en ese lugar, salió del Jordán y se fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días para ser tentado por el diablo, ¿sí? La tentación no venía de Dios, para que aclaremos ese punto inicialmente. Cuando usted es tentado a alguna cosa, tenga seguridad que la tentación nunca proviene de Dios. La tentación viene de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Pero hay algo muy importante también que podemos entender aquí, es que es necesario pasar por ese lugar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue la primicia, dice la palabra que Él fue la primicia de lo que seremos nosotros cuando seamos restaurados, ¿cierto? Pero su vida es un ejemplo de lo que pasa al cristiano en esta tierra. Los pasos que dio Jesús son los pasos que nosotros estamos siguiendo. Quizá no vamos a ser crucificados, ¿sí? Ya no sucede esto, y él fue el único que pudo soportar esto por nosotros, ¿sí? Pero los pasos que Él dio, nosotros muchos de ellos los vamos a dar en nuestra vida cristiana, y el ejemplo está en Él, en la palabra. Entonces, mis hermanos, cuando sucedió esto, quien bautizó al Señor Jesús fue Juan el Bautista, y el mensaje que Juan el Bautista traía y que le daba a las personas era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y sabemos que cuando el Señor Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, la historia se partió en dos, ¿cierto? La historia se partió en dos, y por eso hoy decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Antes de que el Señor muriera en la cruz y después de que el Señor murió en la cruz. No fue antes de que naciera, que algunos tienen la duda. Fue antes de que Él muriera y después de que Él murió. Ahí se partió la historia en dos. Entonces ya entendemos un poco los tiempos, cuándo estaba sucediendo esto, y esto fue antes de que el Señor desarrollara su ministerio. La ubicación, el desierto, ¿sí? Y dice que fueron 40 días. Entonces, algo que debemos aprender es que nosotros que hemos creído en Cristo, y los que estamos empezando, los que están empezando y apenas van a empezar a llevar una relación con Dios, deben saber que el desierto es un lugar necesario. Y lo hablábamos hace unos días en una predicación que se hacía acá también. El desierto es un lugar necesario. ¿Y qué es el desierto? Es un lugar donde pasamos algunas necesidades, donde hay hambre, donde hay sed, donde el Señor nos habla más que en ningún otro lugar, porque es el lugar donde nosotros aplacamos nuestro orgullo, donde nosotros dejamos el ego y nos entregamos a Dios porque no tenemos a quién más. Ese desierto es necesario pasarlo en nuestra vida. Entonces, no tenga rabia, no tenga ira, no tenga como ese resentimiento cuando usted lleve un tiempo pasando por un desierto. Mire, el pueblo de Israel tenía que durar 40 días pasando el desierto, y tardó 40 años. ¿Por qué? Por sus propias decisiones, por su propia boca, por lo que hablaron y por renegar del Señor, ¿sí? Pero fue necesario, y ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto, el Señor siempre estuvo con ellos, y así estará con nosotros cuando estemos pasando por el desierto. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es tan necesario pasar por el desierto? Porque una persona nunca puede demostrar
verdadera obediencia si nunca ha tenido la oportunidad de desobedecer? ¿Sí? Mire, les digo, el alcohólico no puede decir que dejó de ser alcohólico si nunca ha tenido la oportunidad de beber y no lo ha hecho. El mentiroso no puede decir que dejó de ser mentiroso si nunca ha tenido la oportunidad de no decir mentiras o de decir una mentira y no ha caído en ellas. ¿Sí? El ladrón nunca puede decir que dejó de ser ladrón si no ha tenido la oportunidad de robar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el desierto, nos vemos tentados a desobedecer a Dios, porque hay necesidades, porque hay dificultades. ¿Sí? Y ahí es donde podemos descubrir si somos obedientes o no somos obedientes. Por eso es necesario, el Señor quiere saber si nosotros como hijos le vamos a obedecer. ¿Para qué? Para llevarnos a esa tierra que nos prometió. Amén. Bueno, vamos a avanzar un poco. Así como Jesús fue puesto a prueba, nosotros también seremos puestos a prueba, porque nuestras convicciones solo son fuertes si resisten cuando están bajo presión. ¿Sí? Aquí hay gente que le gusta el fútbol, que son hinchas de algún equipo, especialmente los hombres somos más, hay mujeres que les gusta mucho, pero especialmente a los hombres nos gusta un poquito más. Y yo les digo, yo soy hincha de Millonarios, ¿sí? Pero yo no podría decir que soy hincha de Millonarios si no lo hubiera visto perder tantos campeonatos y quedar eliminado tantas veces. Mi gusto por el equipo y decir que soy hincha ha sido puesto a prueba muchas veces. Y muchas veces he dicho, yo no vuelvo a ver fútbol y al otro año estoy ahí otra vez viendo el equipo. ¿Sí? Así mismo pasa, este es un ejemplo pequeño, pero así mismo pasa con nuestras convicciones, más importantes aún, las convicciones que sirven para la vida. Esto de ser hincha no sirve para nada, sino para distraerse y sufrir un rato, no es más. Pero las convicciones, si usted dice que es cristiano, usted tiene una convicción, y si usted dice que es cristiano, no podrá ser cristiano hasta que no haya sido puesta a prueba esa convicción que usted dice tener y esa fe que usted dice tener. Entonces, por eso, mis hermanos, es necesario pasar por la prueba, pasar por el desierto. Y no es porque Dios nos haya olvidado y porque Dios no nos ame, es por el contrario, es porque Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar en esa situación. Amén. Y vamos a hablar acerca de qué le sucedió al Señor Jesús ahí. Entonces, vimos que fue tentado en 3 ocasiones. El Señor fue tentado en 3 ocasiones por Satanás, que lo estaba tentando en ese momento. Y la primera tentación, en el pasaje que veíamos, decía que el diablo le dijo al Señor que tomara las piedras y las convirtiera en pan, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes hoy se vinieron sin desayuno, pues algunos lo habrán hecho, otros no, imagínense. Pero pasaron las 2 de la tarde y no han almorzado. Llegaron las 5 y no han comido nada. Y de pronto pasan por el lado de una panadería y está ese pancito fresco, humeante, así, delicioso. Al que no le gusta el pan, imagínense que es un asadero de pollos o de carne, lo que le guste. Nos daría hambre, ¿cierto? Habría tentación de comer. Ahora imagínense que son 40 días en los que no han comido nada, los que han pasado por un hambre terrible. Y viene alguien y les dice, sabiendo que usted tiene el poder de hacerlo, y le dice, conviértalo en pan y coma. Usted tiene el poder, hágalo, ¿cierto? Entonces hemos nombrado esta como la tentación del pan. Y ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Hay un pancito, hay unas moneditas, un billetico, unas cositas. Y la tentación del pan hace referencia especial a la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Nosotros sabemos que satisfacer nuestras necesidades no está mal. Comer no está mal, ¿sí? Comer tamal tampoco está mal. En realidad debemos satisfacer nuestras necesidades, porque si no, quizás nuestro cuerpo va a desfallecer, ¿sí? Nuestras necesidades fisiológicas, dormir, comer, hidratarnos, todo esto es necesario hacerlo. Y el Señor Jesús lo tenía claro, tan claro lo tenía que en muchas ocasiones Él hizo milagros multiplicando panes, multiplicando peces, alimentando a la gente. Incluso en una fiesta convirtió agua en vino, ¿sí? Y ahora les hablo más acerca de ese punto. Pero especialmente el Señor tenía claro que las necesidades fisiológicas y básicas son necesario cumplirlas, satisfacerlas. Pero la tentación que el diablo le puso al Señor es poner por encima
de Dios nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros deseos y nuestra carne. Porque nuestra carne, ¿qué nos pide? O sea, nuestra mentalidad, nuestros deseos, ¿qué nos piden? Pasarnos de traguitos, pasarnos de comida, pasarnos de pensamientos malos. Eso es lo que nuestra carne nos pide todos los días. Y es algo normal que a ustedes y a mí me pasa, ¿sí? Y esa es la tentación que pone el diablo. Tanto se la puso al Señor Jesús de satisfacer primero su necesidad, como nos la pone a nosotros de satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos por encima de la necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu de buscar a Dios. El verdadero pan de vida, el que nos da la vida, es la palabra de Dios. Ese es el pan de vida y ese es el que nosotros debemos buscar, más que cualquier otra cosa. Miren, la Biblia nos habla claro y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas las demás cosas? Todo lo que nosotros necesitamos: alimento, vivienda, dinero, salud, todo lo demás será añadido, ¿sí? Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La tentación que está en ese momento pasando el Señor es la de buscar primero las demás cosas y dejar de último el reino de Dios. Y el Señor le dijo al diablo, le respondió con la palabra y le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, esa es la primera tentación, la tentación del pan. Y algo importante que podemos ver aquí, mis hermanos, es que el Señor Jesús fue llevado al desierto y pasó por ese tiempo. El pueblo de Israel fue llevado al desierto y pasó por ese tiempo. Es decir, nosotros también seremos llevados al desierto y pasaremos por ese tiempo donde vamos a ser tentados a satisfacer primero nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades fisiológicas, materiales y nuestros deseos, antes de satisfacer la necesidad de nuestra alma de buscar de Dios. Pero tenemos el ejemplo: así como el Señor la pasó, nosotros también podemos pasar esa tentación y no caer en ella. ¿Y cómo la pasamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Aquí también el Señor nos dice, vamos a leerlo rápidamente. Deuteronomio 8, 2 y 3. Les voy a leer desde acá. Dice la palabra de Dios: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Vamos a superar esa tentación nosotros también, de poner en primer lugar las necesidades fisiológicas y físicas de nosotros. Primero está el reino de Dios y su justicia. Amén. Y vamos a pasar a la segunda tentación. Dijimos que eran 3. Vamos a pasar a la segunda, que es la tentación política. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Será que es que se va a lanzar a la alcaldía? No, para nada, no está entre mis planes. Es una tentación política y vamos a ver por qué y en qué sentido es política. O podríamos decir con un tinte político. O podríamos decir de conquistar el poder político. ¿Sí? Y ahí ya vamos entendiendo un poco más. Satanás le mostró al Señor todos los reinos. Recuerden que dice que lo llevó a un monte alto y le desplegó delante de él todos los reinos. Y le dijo que únicamente si se arrodillaba en el pasaje de Mateo, leímos el de Lucas, pero en el de Mateo dice que si te arrodillas y me adoras, le dijo Satanás, te los entregaré todos. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo por qué es una tentación política, porque le prometió que le iba a dar todos los reinos, el dominio de todos los reinos. A eso se refiere la política, cuando se gobierna sobre un reino, sobre un espacio determinado y sobre unas personas. Entonces, ¿será que el diablo a nosotros nos va a tentar con ser presidentes de Colombia solo si nos arrodillamos y lo adoramos?
Yo creo que a nosotros no, porque aquí no sé si hay algún perfil que no conozco a ninguno, la verdad, que tenga ese perfil político como para llegar a ser presidente de la República, ¿sí? ¿O ustedes creen que el diablo nos va a decir a nosotros, arrodíllate y adórame y serás el secretario general de las Naciones Unidas? Quizá no, porque quizá no nos va a tentar. A mí personalmente no me interesa para nada ser el presidente de Colombia, ni el secretario general de las Naciones Unidas. Pero les voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero es la realidad y es lo que vivimos a diario en este país y en todos los países. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades y él nos conoce muchas veces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Y él sabe que si a mí me dicen, en el momento en que estoy desempleado y en necesidad, me dicen, vaya, dígale al político y seguramente le van a dar el puesto. Yo lo recomiendo, pero eso sí, usted va a tener que tener lealtad con el político. Es decir, usted se está arrodillando y le está vendiendo su alma al primer postor. ¿Es una tentación o no es una tentación? ¿Viene de Dios? De ninguna manera, porque el Señor vino para hacernos libres, no para hacernos esclavos. Y cuando nosotros comprometemos nuestra voluntad a la de otra persona, nos convertimos en esclavos. Cuando yo doy mi palabra a alguien por algo que incluso no quiero hacer, me convierto en su esclavo en ese momento, porque di mi palabra y comprometí mi voluntad. Y si después no lo quiero hacer, ya tengo un compromiso. Y si lo quiebro, tendré las consecuencias por romper mi palabra. Así mismo sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por la tentación política. Y no solo pasa en el ámbito político, no solo pasa con los políticos. ¿Qué pasa si a usted le dicen en su trabajo, haga esto malo? Su jefe se lo dice, haga esto malo, cambie estos informes, cambie esta contabilidad, haga esto indebido, inapropiado, inmoral incluso, y yo le doy un aumento. O si lo hace, mantiene su trabajo. O si lo hace, lo pongo en una posición más alta. ¿No es la misma tentación que pasó el Señor? Eso que nos proponen a nosotros es arrodillarnos delante de Satanás y adorarlo. El diablo no se nos va a presentar aquí con cachos y cola y echando humo y oliendo a azufre, como dijo por ahí un presidente, aquí huele a azufre. No, él no se nos va a presentar así, porque no nos va a tentar de esa manera, nos va a sacar corriendo, de ninguna manera. La tentación siempre es agradable a nuestros ojos. La tentación es bonita, la tentación huele rico, es deliciosa a nuestros ojos, agradable, es intensa, es de todo lo que nos puede llamar la atención a nosotros. La tentación nunca va a venir de forma fea. Y les pongo un ejemplo sencillo. Si a mí me ponen, este ejemplo lo puse también, si a mí me ponen un plato de habas cocidas con un guiso, no me van a tentar, de verdad. A muchos sí, pero a mí no. Pero si me ponen un plato de chicharrón bien crocante con yuquita y suero costeño, uy, ahí sí me tentaron, ¿cierto? Entonces la tentación viene por algo agradable a mí. Y cada uno sabe qué le agrada y en qué puede ser tentado. Amén. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Jesús que se aplica perfectamente a nuestras vidas. ¿Cuántas veces he querido yo las cosas así, rápido? Todo, el dinero, la salud, la posición social, todo lo he querido rápido. ¿Y a quién he acudido? Muchas veces en mi vida yo acudí al diablo sin saberlo. Y ustedes también lo pueden estar haciendo. Y eso es adoración a Satanás sin saberlo, porque acudimos a lo que nos da todo ya, rápido, en el momento en el que lo queremos, sin saber que estamos entregando nuestra voluntad a los deseos y a las intenciones de otros que muchas veces están alineadas a las del diablo. Amén. Como les dije, el Señor vino a liberarnos de toda esclavitud y no a ponernos en opresión y en esclavitud de otros, y mucho menos de Satanás. Entonces nosotros que hemos creído en Cristo somos libres, y somos libres porque nosotros mismos nos vamos a encadenar con nuestra boca y con nuestras acciones. Amén. Miren, hay muchos ejemplos. Hay ejemplos de artistas, de políticos, de personas de influencia que han hecho pacto directo con Satanás, con rituales, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esto existe y esto es real.
Esto no son falacias ni cuentos. Esto pasa todos los días en todo el mundo. Hay rituales satánicos, hay rituales chamanes, pero todos ellos van a adoración a Satanás. Y es que arrodillársele y pedirle su bendición prácticamente, que realmente es su maldición, ¿sí? Pero no solo sucede así, sucede de todas las formas que yo les dije. Entonces, mucho ojo, usted como cristiano, como creyente en Cristo, como creyente en Dios, con llegar en algún momento por ignorancia o incluso sabiendo, llegar a caer en una tentación de estas. Mire, hay cristianos, yo conozco por experiencia propia, porque me lo han contado, que han ido donde brujos, que porque les hicieron brujería y según ellos, como tienen ignorancia de la palabra, un mal saca otro mal. Entonces no acuden a la palabra, no acuden a Dios, no confían en el Señor, que es más poderoso que todo brujo y todo chamán y todo el que quiera, sino que van a donde otro brujo a que les haga alguna cosa para que les dañe, les quite el maleficio. Les digo una cosa, están adorando plenamente a Satanás y están entregando su voluntad a la voluntad del diablo cuando hacen esto. Y si usted lo ha hecho, hay una consecuencia, pero también hay un respaldo que tenemos si nos volvemos a Dios. Entonces, si usted lo hizo en algún momento, tranquilo mi hermano, que hay solución, ¿sí? Mientras usted esté aquí en la tierra, tiene la solución. Arrepiéntase, cuando usted esté solo, confiese su pecado, pídale perdón a Dios y vuélvase de sus malos caminos, es decir, no lo vuelva a hacer. Y el Señor es poderoso para librarlo de esas ataduras y de esa maldición que usted mismo se echó encima. Amén. Entonces, así como la palabra nos muestra qué nos hace daño, también nos muestra qué nos hace bien. Y la tercera tentación, mis hermanos, lo leemos en Lucas 4:8. Perdón, del 9 al 11. Lucas 4, del 9 al 11. Vamos a poner ahí. Dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. ¿Seguimos? Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que lo protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eso le dijo el diablo a Satanás. Y el diablo es astuto. El diablo es muy, muy, muy inteligente, y si les digo más inteligente que casi todos nosotros, o que todos nosotros. Entonces, ¿qué usó Satanás para tentar a Jesús? La palabra de Dios. Le dijo que se lanzara, que Dios enviaría a sus ángeles para protegerlo. ¿Y dónde encontramos eso? Eso está en el Salmo 91, el que muchos tienen en su casita en un atril abierto con las páginas amarillas porque nunca la cambian y nunca lo leen. Y está abierto en el Salmo 91. En el versículo 11 dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Las mismas palabras que usó Satanás. El diablo es tan atrevido que se atrevió, valga la redundancia, a usar la palabra de Dios con Jesucristo para tentarlo. Y así mismo hace con nosotros, mis hermanos. El diablo a veces usa personas que vienen y nos hablan con la palabra de Dios, toman un pasaje para hacernos caer en una tentación. O aún peor, algo que podemos hacer nosotros y que muchas veces hacemos, es que usamos la palabra de Dios para justificar nuestras malas acciones. Entonces nos pasamos de traguitos y decimos que como el Señor estuvo en una fiesta en Canadá y convirtió el agua en vino, entonces Él nos dio permiso de emborracharnos, cuando la palabra de Dios dice perfectamente que ni los adúlteros ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. A veces adulteramos y entonces decimos: pero ¿por qué el rey David tenía derecho a tener tantas mujeres? Lo dice la palabra, entonces yo también, yo quiero ser como David y ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ven cómo usamos un texto? Y esto lo usa, esto que voy a decir se dice mucho en las iglesias, pero a veces no se entiende. Usamos un texto fuera de contexto para formar un pretexto. Hago algo malo, me voy a la Biblia, busco el pasaje que dice algo que a mí me suena como que me habilita a hacerlo, y ya calmo mi conciencia y le digo a los demás: yo estoy haciendo lo correcto, porque es que la Biblia me dice. Y ahí es donde salen tantas sectas y tantas herejías que tergiversan la palabra de Dios. Amén. Entonces la tercera tentación es la tentación religiosa.
Tuvimos una que fue de carácter social, que fue la del pan, satisfacción de necesidades humanas, eso es algo social. Una de carácter político, ¿cierto? Que es la de poder. Y tenemos una de carácter religioso. Entonces usamos lo que dice la palabra para justificar nuestros hechos. Nos dejamos usar por personas que a veces vienen en el nombre de Jesús, pero que en realidad no conocen a Dios. Y usan la palabra de Dios, pero para hacernos daño, para confundirnos. ¿Y por qué caemos tanto en esta tentación, mis hermanos? Porque nosotros no conocemos la palabra de Dios. Si yo conozco algo, no van a venir a mí a confundirme con lo que yo conozco. ¿Cierto? Mire, aquí mi padre y mi tío que están presentes, ellos conocen de oro, conocen de joyería, toda su vida han trabajado con eso. A ellos no les van a meter fácilmente un oro malo por un oro bueno, o un zircón por un diamante, ¿sí? Es difícil porque lo conocen. Asimismo, a mí no me van a meter una herejía fácilmente si yo conozco la palabra de Dios, si yo la estudio y la escudriño como Él mismo dice. Fácilmente no me van a meter eso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la solución para estas tentaciones, mis hermanos? En la palabra de Dios, y la tenemos a la mano, y el que no tenga una Biblia física, aquí la puedes descargar facilito en el celular, no hay excusas. Amén. ¿Estamos dando mucho látigo? El Señor nos está hablando el día de hoy, ¿verdad? ¿Y cómo le respondió el Señor a Satanás en este caso? ¿Alguien lo sabe? Que lo diga a toda voz. Sí, así es. El Señor Jesús le dijo: no tentarás a Dios, ¿cierto? ¿Y cuál era lo que le estaba proponiendo Satanás? Algo nada menos que espectacular: que se parara en el pináculo o en la parte más alta del templo, un edificio grande, en ese tiempo era un edificio bien alto, donde se congregaba muchísima gente, y se lanzara para que los ángeles lo recogieran. Imagínense si hoy en día alguien se para en la punta del edificio Colpatria o el Bacatá en Bogotá, que son de los edificios más altos del país, y se reúne un montón de gente. Este es como el centro financiero de Bogotá, pues hay muchísimo movimiento y mucha gente, y todos se ponen a verlo. Uy, se va a suicidar. Imagínense la cantidad de gente ahí, y se lanza, y llegan ángeles y lo recogen. Y este señor dice: yo soy el Hijo de Dios. Pues inicia un ministerio, pero súper poderoso, de una vez. Muchísima gente creería en él de una, inmediatamente. Y a veces tenemos la tentación de hacer lo mismo, de usar la Biblia, o usar cosas religiosas incluso, que no son de Dios, pero son religiosas, para hacer influencia en otros y tener poder de ese medio, o tener beneficios de ese medio. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay muchos que predican supuestamente la palabra de Dios, pero lo están haciendo con un interés, y nunca hablan de la verdad que está escrita ahí. Nunca enseñan qué es el pecado, nunca enseñan que hay peligro, nunca enseñan lo que Dios nos está mostrando aquí. Solo nos hablan de bendiciones. ¿Y qué bendición? De verdad, Dios nos muestra bendiciones y nos las promete, pero si no hablamos la palabra de Dios completa, es como dice ahí mismo, que hay del que le quite una palabra o le sume una palabra. Es lo mismo, estaríamos haciendo lo mismo. La palabra de Dios es completa, y muchos la usan en un pedacito para su propio beneficio. Y ahora les voy a decir algo. Con esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque ni usted ni yo fuimos llamados a desenmascarar a cuanto falso profeta y falso maestro hay. Si usted los ha visto y tiene claro que es un falso profeta y un falso maestro, pídale a Dios por él, y que el Señor haga la obra en él. Porque miren lo que dice la palabra. Esto está escrito, perdón, ya les digo la cita. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 13, 24 al 30. Y después de esto damos el punto para finalizar el mensaje. Dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció.
Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es la obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. ¿Seguimos? Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Amén. Mis hermanos, nosotros no somos quien para separar la maleza del trigo. En otra versión de la Biblia dice la cizaña, ¿cierto? Jesús vino a predicar el mensaje del reino y Él sembró la semilla, ¿cierto? Pero Satanás se opone a la obra de Jesús y sembró cizaña en medio de la semilla. Entonces, así como hay predicadores que hablan la palabra de Dios, también hay los que la tergiversan y la usan para su beneficio propio. Pero a usted ni a mí nos corresponde quitarlos de ahí, porque quizás nos vamos a llevar muchos que son trigo. Y hay para el que se ponga a juzgar, a hablar de los siervos de Dios, porque a nosotros no nos corresponde, y el Señor es celoso de su obra y Él es celoso de las cosas santas. Entonces tengan mucho cuidado cómo usan su boca y cómo usamos nuestra boca. Si usted ve algo que no le parece, póngalo en oración y dígale a Dios, y búsquelo en la palabra de Dios a ver si corresponde con la verdad, y si no corresponde, pues no se acerque más a eso y ya, sencillamente. Pero no esté usted trayéndose mal a sí mismo con sus palabras. Amén. Y por último, este mensaje tiene un título que se llama La tentación del fin, y vamos a ver cuál es la tentación del fin, o de los últimos tiempos, o del final de los tiempos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Que si no lo cree, no se preocupe, no es malo decir que no lo creo ni nada. Si lo cree, levante su mano. Yo no los voy a ver, porque no me interesa saber quién lo cree y quién no lo cree. Solo quiero que ustedes sean firmes en sus convicciones. Por eso les pregunto. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe encontrará el Hijo del Hombre cuando regrese? Si yo pregunto esto, no es porque lo esté afirmando, ¿cierto? Cuando yo pregunto algo, no es ni una afirmación ni una negación, es porque hay una duda, ¿cierto? Es porque no hay una certeza de que es así, ¿cierto? Entonces el Señor estaba preguntando ¿por qué? Porque no hay seguridad de que toda su iglesia esté firme en la fe cuando Él regrese, ¿cierto? O sea, es como si nos estuviera diciendo: ¿será que sí va a haber alguien o no va a haber alguien con fe? Vamos a ver, en los últimos tiempos. Y vamos a ir también a 1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Nos dice lo mismo, ¿cierto? En los últimos tiempos se apartarán de la fe. Entonces, ¿cuál es la tentación de los últimos tiempos que nos va a llegar a nosotros? Apartarnos de la fe, apartarnos del camino de Cristo y negar a Jesús. La palabra dice que muchos apostatarán de la fe, dicen otras versiones, ¿sí? Y apostatar es esto: negar la fe en la que hemos creído. Entonces mucho cuidado, porque estamos viviendo los últimos tiempos, y si usted lo quiere corroborar, lo encuentra en muchos pasajes de la Biblia, y especialmente en uno que está en Mateo capítulo 24. En Mateo 24 la palabra nos muestra, ahí lo tienen en pantalla, no me voy a detener tanto por cuestiones de tiempo, pero les voy a leer el primer versículo. Ponme del 1 al 3, por favor. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero Él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. En el año 70 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, este es un dato histórico,
no está escrito en la Biblia, es un dato que lo han recolectado historiadores y que pasó y que comúnmente es aceptado. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén, ¿sí? Y hoy en día queda una parte que se llama el muro oriental, que también es conocido como el muro de los lamentos, ¿sí? Entonces, ayer les comentaba que en cualquier momento este muro puede ser destruido, sea por un terremoto, sea por un misil de un país enemigo que está cerca de Israel, lo que sea. Pero también hay otra visión de este pasaje donde nos dicen que este era un muro exterior, por lo tanto no hacía parte del templo. Lo que es el templo como tal, que estaba dentro de esos muros, quedó 100% destruido. Ahí ya no hay piedra sobre piedra. Pero incluso si es que ese muro llega a ser parte del templo del que habla el Señor, en cualquier momento se puede caer ese muro, se los aseguro. Donde está Israel es una tierra muy inestable políticamente. Y en cualquier momento hay un ataque, cualquier cosa, tumban ese muro o un terremoto. ¿Cuántos terremotos no están sucediendo hoy? ¿Cierto? Entonces esta palabra nos muestra que estamos viviendo el fin de los tiempos. Y dice el versículo 3: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo? Y mis hermanos, no vamos a detallar aquí porque se nos va muchísimo tiempo, pero léanlo en su casa, Mateo capítulo 24. Y si quieren apúntelo para que no se le olvide. Aquí el Señor nos dice que habrá guerras y rumores de guerras. Una nación se levantará contra otra nación. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Hambres, terremotos, pestes. Y dirán algunos, pero es que toda la vida ha pasado eso. Toda la vida se ha juntado todo el tiempo. Pestes como la que vivimos hace poco. Eso es una peste. Hace aproximadamente 100 años estuvo la peste negra que mató millones de personas. Eso fue una peste, pero en ese tiempo no se juntaron al tiempo todos los terremotos, las guerras, todas las cosas que están sucediendo hoy en día. No fue en conjunto. Hoy las estamos viviendo todas en conjunto. Y dice la palabra que no se preocupen porque inmediatamente no vendrá el fin. Estos son principios de dolores. Entonces, ¿a qué quiero decirles, mis hermanos? ¿A qué quiero ir con esto? A que la tentación va a llegar a nuestra vida, y la tentación especialmente de negar nuestra fe. Hoy en las universidades es un mito, una leyenda, y es prácticamente, es totalmente, ¿cómo se dice esto? Reprochable que alguien hable de Jesús. Lo digo porque yo pasé por la universidad. Hoy en los colegios, cada día se interviene más la educación para que se hable menos de Dios y se hable más de ideologías satánicas. Ustedes saben cuáles son. Y se los digo abiertamente, la ideología de género es una ideología que proviene de Satanás. Dios ama, y se los digo claramente, Dios ama a las personas que han caído en la homosexualidad. Él los ama y nosotros debemos amarlos y recibirlos. Y si aquí a la iglesia viene alguien o está alguien, les digo, Dios los ama y nosotros los amamos. De verdad, y hay que recibirlos con el amor que recibimos a todos los demás. Pero Dios aborrece ese pecado, el homosexualismo, y Dios quiere que las personas salgan de ahí y que no caigan ahí. ¿Sí? Amén. Entonces lo mismo con los demás pecados. Dios ama al pecador, por eso nos ama a nosotros. Nosotros somos pecadores, yo peco, yo caigo en pecado, ustedes también, yo lo sé. Y Dios nos sigue amando. Por eso Dios también ama a los homosexuales y quiere que se conviertan de sus malos caminos. ¿Sí? Y así con todos los demás pecados. Pero cada día la sociedad y la política nos van metiendo más para que neguemos nuestra fe. Si usted va a una universidad y dice, arrepiéntanse de sus pecados, Jesús dice esto, se le van a burlar, le van a tirar cosas, o quizás lo saquen con la vigilancia de la universidad, lo saquen. Pero si usted va y pone un reggaetón a todo volumen diciendo barbaridades y cuanta cochinada se le ocurra, lo van a felicitar y se van a poner hasta a bailar todos ahí. Esto es negar nuestra fe. O quizá más adelante, ya en Israel se propuso, 2 diputados de Israel propusieron que se prohibiera hablar en el nombre de Jesús. Y si ya se dio en Israel,
muy probablemente se empiece a extender a otros países y en menos de nada vamos a saber que en Colombia está prohibido hablar en el nombre de Jesús, o que en Latinoamérica o que en otros países prohíben hablar en el nombre de Jesús o decir que lo que es pecado es pecado. Porque quizá nos van a prohibir decir que el homosexualismo es pecado, quizá nos van a decir que el adulterio es pecado. Todo eso ya casi está prohibido. Ya casi está, y hay países donde ya está prohibido legalmente. Por la gloria de Dios, aquí todavía no. Entonces, para concluir, mis amados hermanos, mucho cuidado, porque la tentación del final de los tiempos va a ser apostatar de nuestra fe, negar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y la palabra es clara, que nosotros somos salvos únicamente por gracia, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Es decir, que si usted pierde su fe en Jesucristo, olvídese de la salvación, porque el Señor es claro, Él nos dice que nosotros por obras no somos salvos, ¿cierto? No por lo que hacemos. Pero si negamos nuestra fe, apostatamos de Jesús, hasta ahí nos llegó. Y el que apostate de la fe pasará un verano largo de la eternidad en el infierno. Y ese verano a nadie le va a gustar. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos mantenga firme, que no nos permita arrodillarnos delante de Satanás y caer ante su tentación. Hay 3 tentaciones por las que pasamos a diario en nuestras vidas, que el Señor las vivió. Y hay una más que es la que empezamos a vivir ahora y vamos a estar viviendo mucho más, que es la de negar nuestra fe en Jesús. Así que manténgase firme. Si en su grupo lo quieren hacer negar la fe en Jesús, piense que vale más su salvación que si lo ven como ridículo. Si en su colegio, si en su universidad, si en su trabajo, si en su familia, en su grupo de amigos piensan que es ridículo por confesar a Jesús, piense que se van a ver más ridículos ellos en el infierno por no haber creído en Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios.